no sé, a 2 semanas de ellos firmar con el otro banco, los convencí que firmen con nosotros y una vez que firmamos yo tuve que salir a armar todo, o sea, no tenía nada, cero tenía. Pues yo apliqué 4 veces a Y Combinator, o sea, apliqué 4 veces y me aceptaron en la cuarta. Bueno, bienvenidos a otra entrevista de tecnología informal. Hoy vamos a hablar con Martín de Henry. Es el CEO, el fundador de uno de las ofertas educativas por ahí más populares que tiene Argentina, Latam, que es una empresa de Y Combinator. Yo los conocí a ellos porque en realidad me encantaba la idea de una versión YC que existía en esa época, que era Lambda School. Después vi que salió Henry para hacer esa como una versión un poquito para Latam, y le mando un mail a Martín diciéndole que quiero invertir en Henry, y me dice, no, quedaste afuera, ya cerré la ronda, así que así, yo nos conocimos así. Pero también me invitó a dar una charla para los alumnos, para los graduados del programa, donde fue una de las primeras veces que cuento un poco mi historia, cuento mis salarios, cuento lo que hice, un poco de todo eso. Y bueno, a lo largo del tiempo fui haciendo a una que otra charla y siguiendo un poquito lo que está haciendo Henry. Así que bueno, Martín, si te querés autointroducir un poquito. Bueno, no, creo que lo hiciste muy bien, gracias por la invitación, por el programa. Aprovecho también para agradecerte porque muchas veces vi que saliste a hablar bien de Henry y nunca hubo una relación comercial de por medio y todo, así que después vamos a hablar un poco de eso, de tu pequeño amor por Henry. Y bueno, sí, yo, eh, qué sé yo, describirme, soy la verdad una persona muy curiosa. Mi leitmotiv de mi vida siempre fue, a mí lo que me genera felicidad es ayudar a los demás. No hago nada por un tema económico, o sea, literalmente no es que estoy acá vendiendo humo y eso, sino que siempre me di cuenta que cuando yo ayudaba a los demás, a mí me devolvía más amor y me generaba más felicidad. Y bueno, a determinada edad, creo que la verdad que ahora hace mucho, ya pasó mucho tiempo, tengo ya 35, pero no me acuerdo si fue a los 20, 19 o qué, que estaba en la facultad y empecé a escuchar la historia de Facebook, de cómo cambiaba el mundo y cómo, nada, en ese momento era una historia muy impresionante. Después, y siempre me apasionó conocer historias de emprendedores, porque veía cómo ellos, como agentes de cambio de la sociedad, generaban bienestar y resolvían problemas para que, bueno, para esto que me nacía a mí, que desde chico yo lo que hacía mucho era más que nada por un tema religioso de la iglesia, de ir a ayudar a, digamos, misiones, ¿viste? Típicas de la iglesia, a barrios carenciados y eso. Pero bueno, cuando descubrí el mundo de la tecnología dije, che, yo puedo generar mucho más impacto eh, con el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a conocer todas esas historias. Siempre me apasionó y me encantó pasar tiempo con emprendedores. Y bueno, fui un poco también gracias a mi familia, que mi hermano y mi padre son gente de negocios y siempre me incentivaron a emprender, a pesar de que ellos hicieron carrera corporativa toda su vida, como que dijeron, bueno, el más chico que pruebe lo que nosotros no pudimos probar a lo largo de toda Mirá. nuestra carrera, emprender. Y siempre me apoyaron y la verdad que al principio eso fue importante, porque estuve varios años que no generé un dólar y bueno, tenía el apoyo de ellos. Además que con ellos también invertimos en algunos startups. Yo les traía, claro, lo que me empezó a pasar es que yo me rodeaba de muchos emprendedores en estos ecosistemas y entonces accedía a un montón de oportunidades, pero yo no tenía plata, pues, recién arrancaba. Entonces ellos me ayudaron también ahí y invertimos en un par de startups y eso a mí me hizo, cuando vos invertís, viste, accedes a información que por ahí públicamente no se accede, y entonces empecé a aprender mucho más. Te estoy hablando, esto fue año 2010, 2011, o sea, hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho, sí. Estoy viejo, aunque no parece. Va, sí parece, pero ya no tengo las chapas de antes y eso, pero bueno. Así que eso es un poco mi historia, y a partir de ahí, em, no me mandé directamente a emprender, hice carrera un poco corporativa. Trabajé en un banco, trabajé en DirecTV, 1 año y medio,
¿Pero haciendo qué? Dijiste, trabajaste en un banco y en DirecTV. ¿Qué era tu rol? No, siempre me ¿Operaciones? gustó el área de negocio, o sea, cómo plantear un nuevo negocio, y el área comercial, siempre de ese lado, para entender bien los negocios y eso, bueno, em, y sí, básicamente entender cómo funcionaba el negocio, básicamente, Pero, y en ¿pero eso qué es? Vos te sentás un día y ¿qué haces? ¿Contabilidad, consultoría? todo el área comercial, entender bien el producto, Sí. y bueno, después salir a venderlo, armar campañas y todo eso. ¿Y O qué sea, formación necesitas? ¿O qué formación funciona para eso? a ver, yo estudié administración de empresas en la Universidad de San Andrés, que un poco nos ayudaban en todo eso, pero no veo una formación así que vos digas en particular que te ayude para eso. La realidad es que yo lo aprendí todo en el trabajo. O sea, cuando estaba trabajando aprendí 10 veces más, que es un poco también lo que yo le digo a los graduados de Henry. Le digo, vos en Henry te vamos a dar un boost para que logres ese primer trabajo, pero una vez que entraste a trabajar, vas a aprender mucho más y te va a parecer lo de Henry, te va a parecer muy lejano. Bueno, Claro, eh, un poco esto, después también la universidad, te da relacionamiento, networking. Yo mi primer trabajo lo conseguí gracias a la universidad, que tenían una bolsa de trabajo y apliqué, que era un banco que no sé si la verdad si existe hoy, se llama Banco Columbia, porque era un banco muy chiquitito, me acuerdo que iba todos los días a Microcentro, en Buenos Aires. Y bueno, y después pasé a DirecTV porque era una oportunidad un poco más relacionada a tecnología. Todo esto que me gustaba era, un programa de jóvenes profesionales que se llamaba Talento Digital, que un poco era hacer algo más del mundo digital y tecnología en la empresa. Entonces eso también me pareció interesante y además yo era de zona norte en ese momento, vivía en zona norte y la oficina estaba en zona norte, entonces dije: "Uy, estoy cansado de ir todos los días a Microcentro". Perder hora y media de vuelta, ya ahí ya me empezó a picar el bichito de trabajar desde casa, imagínate, hace tantos años. claro. Y y bueno, entré a DirecTV, estuve 1 año y medio, la verdad que fue interesante, pasé por un poco de todas las áreas. Yo siempre con el sombrero de, bueno, cómo podemos con tecnología resolver problemas que tenían en operativos, digamos. Pero bueno, me pasaba que el mundo de la corporación, no me llenaba a mí. Es como que yo llegaba en las 6 de la tarde y decía: "Che, hoy no hice muchas cosas". No sé, me rascaba el cuerpo porque decía: "Che, la verdad que puedo hacer mucho más, puedo generar mucho más impacto", no sé qué. Y bueno, y siempre yendo a charlas de emprendedores, conferencias, a meetups, y todo. También ahí empecé un poco a relacionarme con gente que no era de mi mundo, o sea, del mundo de business, sino más del mundo tech y técnico, ¿no? Eh, Porque ahí también me empecé a darme cuenta que para armar algo en tecnología necesitaba la pata de ustedes, del CTO y la parte técnica, ¿no? Em, Así que bueno, también en el medio hice 2 pasantías en China, que me fui a China, cada vez 3 meses, que estuve trabajando para una empresa alemana que ya está en China. Y también era una especie de un programa de jóvenes profesionales que me pasaban por un mes en cada área. Y bueno, fue más que nada, a ver, fue una gran experiencia laboral, pero más que nada personal, irme a los 18 años a vivir a China 3 meses. Encima no es que vivía, digamos, no sé, como en el Recoleta de Shanghái. La primera vez fui a Hong Kong y después fui a Shanghái. Vivía en zonas lejanas de los grandes centros urbanos y no se hablaba una palabra en inglés, y no había AI translators como hay hoy Sí, y sí. todo eso. O sea, yo me comunicaba literalmente, por ejemplo, me subía a un taxi y el taxista tenía un cuaderno que decía la palabra en chino y la palabra en inglés, y yo le Claro. señalaba con el dedo. O sea, ese nivel, no había ni Google Maps, nada, te estoy hablando hace bastante. Eh, La gente subestima, o sea, obviamente es natural porque la mayoría de los argentinos no fueron a China o no fueron a Asia, pero en Asia nadie habla inglés. O sea, es realmente muy baja la cantidad de gente que habla inglés porque está muy lejano el idioma. El inglés y el español están mucho más cerca de lo que sí, es el chino, no tiene nada que ver y toma mucho, mucho más esfuerzo a aprenderlo. sí, sí, Entonces, sí. nadie sabe, nadie sabe.
No, no, fue la verdad que fue un proceso de maduración muy fuerte. Eh, Después también en el departamento que vivía también iba al lobby y me comunicaba todo con señas, tipo, no sé dónde queda el gimnasio, ¿entendés? Una O pregunta corta, ¿no? Porque no me quiero enfocar mucho en China, pero ¿vos has visto el progreso de China? Porque, viste, ahora está todo de moda poner que China es las ciudades del futuro, está todo con LEDs y neón y super infraestructura. Esto, bueno, vos fuiste hace bastante ya, o sea, pasó sí, bastante tiempo, dijiste 15 sí, años más o menos. Pero sí, vos, ¿qué percibiste de China? ¿Es un lugar con mucho progreso? sí, sí, ¿Cuál fue tu sensación? 100%. Locura. Yo veía, o sea, literalmente de la ventana de mi departamento, cómo los rascacielos crecían semana a semana. O sea, porque yo tenía vista a la ciudad y veía cómo, o sea, la ciudad iba progresando semana a semana, algo que no me pasó en ningún otro lado. Todo moderno. De hecho, yo fui a Shanghái en el 2011, que fue cuando ganó el premio a la ciudad más moderna de todo el mundo, y yo estaba viviendo ahí, que se hizo una feria impresionante, y era todo súper futurista. O sea, me imagino lo que debe ser Dubái hoy, por ejemplo. No fui a Dubái, pero veo las típicas fotos, ¿viste? Que parece que estás en los supersónicos. Pero bueno, en ese momento China era eso, en ese momento crecía arriba del 7% anual, y todas las empresas multinacionales estaban abriendo ahí en China y por eso también se me surgió la oportunidad. Hoy por hoy creo que es otra situación, más con el tema de Trump ahora de la semana pasada, no sé cómo va a seguir esto, pero bueno, a ver, China hoy ya llegó a un nivel que es una potencia mundial, en ese momento estaba en vía de desarrollo, creció muy rápido y hoy por hoy, está en otro juego. Pero bueno, yo de eso, de geopolítica y eso no sé Bien. nada, así que no, prefiero no opinar. Bien, vayamos un poquito a la carne, ¿no? Sí, Después de trabajar ahí en DirecTV, veo que fuiste al Draper University, ¿puede ser? sí, sí, Es el timeline. Y de sí, ahí saliste a hacer Nubi, ¿no? sí. Contanos de Nubi, me interesa mucho Nubi. Y bueno, Nubi, sí, fue en el 2015. Hay algo que nadie sabe de Argentina, pero Nubi fue, la quinta fintech de toda la historia de Argentina. Hoy hay, no sé, 300, 400, una cosa así. Por ejemplo, cuando lanzamos Nubi todavía no se había lanzado Ualá, para que te des una idea. O no se había lanzado Willow Bank, no se había lanzado Brubank, todos estos bancos digitales que están hoy en día ni existían. Y bueno, yo venía de Draper University y uno de los temas que se hablaba todo el día, que siempre me arrepiento, era, era Bitcoin, ¿no? Tim Draper todo el día nos decía, compremos Bitcoin, compremos Bitcoin. El Bitcoin va a llegar a todo. Y yo siempre decía, bueno, nada, viste, qué sé yo, no No la entendía. viste, No, es que no no la entendía. viste. Lo explicaba todos los días, me lo explicaba y no lo entendía. Era como algo demasiado futurista para mí, pero sí veía la ola fintech. O sea, que el mundo, justamente con la tecnología, íbamos a poder, brindar acceso a servicios financieros a mucho más personas, ¿no? O sea, antes para vos tener acceso financiero tenías que ir a una sucursal bancaria y si en tu pueblo, en tu ciudad no tenían sucursal bancaria, no tenías acceso. Cuando empezó el tema del celular, el tema del iPhone y todo eso, vos podías tener digamos, una sucursal bancaria en tu celular, ¿no? Y bueno, eso sí lo empecé a ver muy claro. Justo en ese momento nacía Nubank en Brasil, estoy hablando año 2014, 2013, 2014, y Nubank ya empezaba a demostrar, cierta atracción y dije, bueno, che, hay que armar esto para Argentina. O sea, es lo que se viene. Cuando vos mirabas las tasas de penetración financiera argentina, eran un desastre comparadas contra Chile, contra Uruguay, contra Brasil, no contra Alemania, Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí básicamente dije, acá hay una gran oportunidad. Volviendo al tema Bitcoin, te digo que soy el peor porque compré en ese momento me convenció tanto Tim Draper y toda la gente que estaba ahí, que había mucha gente ya que, de hecho ahí nació Boost VC, no sé si la conoces, No pero lo es vi con esa. una aceleradora de cripto que invirtió en Coinbase y invirtió en Ripio, por ejemplo, de Argentina. Invirtió en varias, muy conocidas de Bitcoin. Em, pero bueno, yo compré Bitcoin esto fue creo que en el año 2013, 2014, enero de 2014 Eso por ahí. fue de la caída del 1000 al 400. El final de 2013 cuando cae MT Gox. Sí, yo compré, creo que en $650
y de repente subió a 800 y dije: "Guau, me voy a llenar de plata". Encima era re chico, ¿viste? Era la verdad que para mí era un montón de plata la diferencia. Y y de repente bajó a 300 y me asusté tanto que vendí todo. O sea, y entonces perdí, o sea, no gané nada al final. Fue un Yo creo desastre. que en invertir es prácticamente imposible no pasar por eso. Claro, Es como que tenés que pasarlo para entender emocionalmente lo que tenés que hacer, ¿no? Hay formas de evitarlo sin perder plata, ¿no? Pero con reglas, hay truquitos, pero para mí la maduración emocional viene por pasar por eso. Yo lo cuento en el podcast, pero yo tenía mi propio producto en el 2011, que era un servidor de Go, y vino alguien y me pagó con Bitcoin. en Y Bitcoin. pagó la cuenta más alta que había, que era $100, y me dio 30 bitcoins. Y Una cuando locura, imagínate lo que sería hoy. y Bitcoin valía $5. Y después en marzo del 2013 saltó a $60. Y yo dije: "Hice un 20x, Guau, estoy no, una hecho". locura. De $100 hice y vendí todo. Y Bueno, vendí pero por lo 30 menos bitcoins. ganaste. Sí, sí. No, Ah, ¿sabes cuál era mi problema? Que yo no entendía, em, digamos, no entendía el leitmotiv por detrás de Bitcoin, ¿entendés? Por eso, entonces lo mío era 100% algo especulador y cuando vi que perdía tanto me asusté y vendí y claro. bueno, perdí la mitad, no perdí todo, No, no, entiendo, entiendo. pero la verdad que siempre digo: "Che, qué boludo que fui", porque en ese momento estaba con la gente que creo que hoy Tim Draper, si no me equivoco, es uno de los que más Bitcoin tiene en el mundo, porque en ese momento él estaba, y cómo no sé, se ve que no me entró en la cabeza algo de mi inteligencia, ahí no estaba trabado. Pero sí me hizo darme cuenta de todo este mundo fintech, entonces ahí volví a Argentina, armé Nubi. En ese momento, cuando armé Nubi, todavía fue previo a que asuma Macri, que no sé si te acordás que Macri armó un banco central con Lucas Yachi, Con Lucas Liag, sí, Y con Federico Sturzenegger, Sturzenegger. y armaron una comisión justamente que era, che, ¿cómo democratizamos los servicios digitales? Y la verdad que sacaron, creo que las regulaciones había, no sé, me acuerdo que una vez me dijeron que era todo un cuarto entero lleno de regulaciones, la bajaron a una cosa así de regulaciones. Pero claro, yo había arrancado antes, entonces, en ese momento, para lanzar una fintech, vos tenías que sí o sí tener una licencia bancaria o un partnership con un banco. Entonces yo tuve que hacer un partnership con el Banco Comafi, para lanzar Nubi. Y bueno, es distinto el camino, ¿no? A recorrer que si vos haces tipo un típico playbook startup tech, como no sé, como fue Ualá o como fue Mercado Pago, lo que sea, que entraron por el mundo después de que se empezó a regular la CBU y todo eso, CB corta U, digamos, cuentas virtuales, que en ese momento no existía. Eso creo que empezó recién en el 2017. O sea, yo te estoy hablando que arranqué en el 2014, ¿no? 3 años antes. Solo había una aplicación, me acuerdo, llamada Vinti, no sé si la llegaste a usar, que era una especie de Venmo, y que bueno, de un día para otro se murió porque Visa le bloqueó todos los pagos, en ese momento Prisma, digamos. Y bueno, la gente, Visa en ese momento tenía el 80% del mercado y, y justamente como Vinti no era de banco, le empezó a bloquear el top up de la billetera digital, ¿no? Entonces la gente no podía subir dinero a la billetera y bueno, chao. No existía Devin, no existía todo lo que ves hoy, que podés transferencias instantáneas, todo eso no existía. Entonces era muy engorroso el proceso, ¿viste? Para la billetera digital. Em, Así que bueno, ahí empecé a hablar con el banco. La verdad que llegamos a un acuerdo muy, muy rápido, porque es un banco de básicamente de capitales argentinos, que es una familia, son los principales dueños. Y justo la familia venía también de Silicon Valley, de un seminario en Singularity University donde se hablaba de fintech también. Entonces ellos medio que también la vieron, ¿viste? Esto viene por acá, va a ir por acá. Y bueno, entonces fue muy fácil ponernos de acuerdo, ¿viste? O sea, a ver, fácil, entre comillas, lo que es los tiempos de un banco, ¿no? Claro, Y las regulaciones y todo eso. Entonces, bueno, y ahí empezamos a trabajar, en cómo armábamos un banco 100% digital, básicamente, que le permita a cualquier persona acceder a servicios financieros desde la aplicación de celular, ¿no? claro. Empezamos a trabajar mucho primero en la etapa regulatoria.
en la parte regulatoria, porque hasta ese momento no se podía, o sea, el Banco Central no te dejaba. Entonces, bueno, yo fui uno de los que, también con el equipo de Banco Comafio, obviamente no me quiero quitar todo el mérito, pero fui uno de los que básicamente escribieron esas normas que están hoy y que permiten, porque básicamente nos juntábamos con Lucas Liachi, con todo el equipo del Banco Central, y decíamos, bueno, ¿qué normas tenemos que quitar y qué tenemos que agregar y qué tenemos que poner para que se permita esto que ya estaba pasando en el mundo? ¿Entendés? Que le daba acceso a todos los usuarios a servicios, a préstamos, a pagos y todo eso. Y Esto es bueno, buenísimo. Yo no sabía esto, ¿eh? No tenía sí, idea que habías yo nunca trabajado en lo esto. conté, nunca lo conté porque la verdad que no sé, no. A ver, tampoco es que fui yo solo, ¿no? Éramos una comisión, pero bueno, yo estaba todo el día y ahí volví a ir al Microcentro todos los días, iba al Banco Central, sí, sí, pero tenía una motivación distinta porque yo decía: "Yo con esto puedo cambiar el mundo", ¿entendés? O sea, le puedo cambiar la vida a millones y millones de personas argentinas. Entonces, yo me levantaba, o sea, no me quería ir a dormir, porque me levantaba, ya desesperado me preparaba el mate, eso sí, obvio, siempre tengo el mate acá, porque con el mate, si no tomo mate no puedo hacer nada, pero me acuerdo que me iba, ya a las 6 de la mañana ya estaba en la Panamericana, y llegaba primero antes que todo el mundo y me iba último, y hicimos todo rapidísimo, o sea, en el 2016, lanzamos y ya habíamos emitido 30 normas. ¿Vos sabés lo que es escribir una norma del Banco Central? O sea, con aceptación de todo el equipo de Banco Central, todo. Obviamente la Claro, norma claro, no la claro. terminamos escribiendo nosotros. Nosotros le enviamos una propuesta y los técnicos del Banco Central la redactaban y la publicaban en el boletín oficial. Bueno, eso fue un laburo, todo esto antes de escribir una línea de código, ¿no? O sea, Claro, claro. viste que siempre te dicen validá tu idea previo a escribir una línea de código. Bueno, hasta ese momento no habíamos, escrito una línea de código. Y bueno, en ese momento PayPal se entera de todos estos cambios regulatorios y, y entonces, yo en ese momento, por un viaje estaba en San Francisco y me encuentro con un director de PayPal ahí en San Francisco y me dice: "No, yo soy argentino", me dice: "Ah, ¿sos argentino?". Yo también estábamos en una fiesta de todos americanos, ¿no? "Ah, yo también soy argentino, no sé qué, en Argentina estoy armando un banco digital", y me dice: "Ah, ¿vos sabés que PayPal quiere desembarcar en Argentina ahora con las nuevas normas y el nuevo gobierno?". Y también en ese momento otra medida importante que tomó el gobierno fue que quitó el cepo cambiario. Claro. No sé si te acordás que Prat Guy anunció la quita del cepo cambiario, que después la CUNSA lo volvió a poner 5 años Sí. después. Pero eso también era importante para PayPal, porque PayPal es un cross border payment platform, ¿no? Em, y bueno, le digo: "Che, mirá, yo estoy armando un banco digital, ¿no se podrá hacer algo con PayPal? O sea, algún partnership o algo". Me dice: "Sí, seguro, es más, desde PayPal estamos buscando un banco partner para Argentina". Le digo: "Bueno, mirá, yo tengo un equipo de 150 desarrolladores ya disponibles para trabajar en lo que ustedes me digan". Estaba yo solo, no tenía ni un cofundador, no tenía a nadie. Pero le dije: "Tengo un equipo, tengo los mejores developers de Argentina, todo". Me dice: "Ah, ¿en serio?". "Sí, sí, sí". Bueno, agarro, le conté toda mi historia de este tema del Banco Central, las regulaciones, todo esto. Y bueno, esto encima fue en una fiesta que él fue invitado y yo fui invitado, o sea, fue todo, de mucha casualidad, Orgánico, ¿viste? sí. Cuando estás en el momento justo, o sea, la verdad que eso, la vida me dio mucha suerte en ese sentido. Y, y bueno, esta persona me terminó contactando con el número uno de Latinoamérica, que era el que estaba responsable del desembarco de PayPal en Argentina. Y entonces vamos a la primera reunión y me dice: "Mirá, Martín, la verdad que llegaste tarde ya. Ya estamos por firmar contrato con uno de los bancos, no quiero decir el nombre, pero era uno de los top 3 bancos más importantes de Argentina". Eh, y le digo: "Uy, qué lástima, no sé qué, la verdad que me hubiese encantado. Igual, si querés, déjame que te cuente un poco lo que estoy armando". Y ahí le conté lo que era el banco digital, la visión moderna, el equipo de tecnología que teníamos, que en vez de tener, em, digamos, personas del mundo bancario, teníamos personas del mundo de la tecnología, teníamos diseñadores, developers, UX, UI, todos trabajando para armar una nueva experiencia.
y la verdad que éramos lo opuesto a lo que el banco le proponía a PayPal. Eh, lo único que el banco tenía, que nosotros no teníamos en ese momento, era que PayPal, para asociarte, te pedía que pongas en una cuenta de escrow $1,500,000 por si había algún problema de, digamos, de fuga de fondos o de, sí, un problema de seguridad o lo que sea, salías a responder con esa plata para los usuarios, ¿no? Y yo la verdad que, imagínate, no tenía un mango, ¿no? Entonces en eso el banco era más sólido. Pero bueno, también yo esto se lo conté al directorio del Banco Comafi, que era nuestro banco partner, y me ayudaron en ese sentido. Y, y bueno, la verdad que, no sé, a 2 semanas de ellos firmar con el otro banco, los convencí que firmen con nosotros y, y una vez que firmamos, yo tuve que salir a armar todo, o sea, no tenía nada, cero tenía. Y bueno, en ese momento, como era ya tan rápido el tema de cómo tenía que ejecutar, decidí contratar a Wolox, que era una software factory que la compró Accenture, no sé si la conoces. Los conozco, los ubico. Mucho Eh, Ruby on Rails, sí, en esa mucho época. Ruby on Rails, hicieron toda la plataforma de Nube en Ruby on Rails. Éramos el principal cliente de Wolox, durante mucho tiempo fuimos el número uno. Y finalmente tenía esos 100 desarrolladores que le dije a PayPal, porque Wolox Claro. me armó todo el equipo. Y la verdad que me hicieron un excelente trabajo. Aprovecho acá para mandarle saludos a Nico, a Santi, a Luke y a Us, que bueno, ellos ahí empezaron a crecer fuerte y después ahí se metieron en el fintech gracias a Nubi, y pegaron un montón de clientes y bueno, la verdad que vendieron la empresa exitosamente. Así que bueno, Pero pará, porque yo venía para hablar de Henry, pero esto es súper interesante y quiero entender algo. Fuiste pionero, conseguiste este plan por ahí que no es tan startupero porque eras a través de un banco y qué sé yo. Empezaste a trabajar el producto. ¿Por qué no ganaste? ¿Por qué Walla quedó gigante? ¿Por qué quedó grande Brubank? Tenías ventaja de timing, ¿no? Y digamos, ¿por qué no quedó? Yo veo ahora Nubi, por ejemplo, y dice digitalizar tus beneficios y pagos corporativos. Es como una vertical, no es sí, más. ahora migró 100% una tarjeta corporativa Sí, que parecía a Mendel, no sé si conoces Mendel, sí, también. eh, que bueno, pero más enfocado en el mercado argentino. Em, a ver, hay un montón de, digamos, razones de por qué esto no terminó siendo algo. A ver, en un momento llegamos a tener 500.000 usuarios, o sea, no fue algo chico. 500.000 usuarios era algo importante, procesábamos más de $20 millones por mes, o sea, era un volumen importante. La empresa, el cuarto mes era break even, con lo cual no necesitaba levantar capital y todo eso. Em, pero bueno, a ver, pasaron varias cosas. Primero, era un negocio que su principal fuerte era el cross-border payment. O sea, los usuarios de PayPal puedan bajar su plata a la Argentina y que los argentinos que querían comprar en el exterior, pero no contaban con tarjeta de crédito, puedan subir plata a PayPal y comprar con PayPal, ¿no? Ese negocio se murió, básicamente, el día que cerraron el cepo cambiario. La Porque, CUNSA, la claro, CUNSA. pasó, pobre la Cunza, o sea, la verdad que el tipo hizo lo que pudo, pero básicamente pasamos a procesar un 5% del volumen que procesábamos mes a mes, con lo cual casi que ¿cómo se llama? Cuando te dan el certificado de defunción, ¿no? Y bueno, en ese momento, ese golpe fue muy duro, ese cambio regulatorio fue muy duro porque nosotros liquidábamos a tipo de cambio oficial y obviamente la gente dijo, che, la brecha era una locura, no me acuerdo cuánto era, pero creo que era arriba del 100%. Y la verdad que por más que nosotros no cobrábamos comisiones, no, o sea, realmente teníamos el mejor tipo de cambio, todo, pero al ser al oficial no era, No, no digamos, era factible, accesi- tenías que pivotear. Si había algo para hacer, exacto, era la un gente iba a pivot. una cueva que la cueva le cobraba el 5%, pero le daba dólares blue, ¿entendés? Y no podía competir yo con eso. Entonces, ese fue un primer golpe. Y después, básicamente, un desalineamiento de visiones con el directorio. Yo era accionista. A todo esto, el banco invirtió como $3 millones en la empresa, más todo lo que pedía PayPal y todo esto. Y bueno, obviamente ellos se quedaron con la mayor cantidad de acciones, o sea, de la empresa, ¿no? En ese momento. Yo todo esto tenía 25 años, o sea, era un nene.
básicamente, y el banco a mí me abrió un montón de oportunidades que yo solo no hubiese podido lograr. O sea, más allá de que generé el contacto con PayPal y que traje la idea y todo, por ejemplo, todo lo que fue lo del Banco Central, yo tenía a mi disponibilidad el equipo de comercio exterior y regulatorio del banco para que me ayude a mí a armar todo eso. O sea, la verdad que el banco a mí me abrió un montón de puertas, pero bueno, yo creo que una de las razones también fue que arrancamos muy temprano. Arrancamos, Nubi arrancó cuando todavía no estaba en la posibilidad de que vos hagas una billetera virtual, ¿entendés? Entonces arrancamos por el camino de brindar una billetera virtual a los usuarios, pero respaldada por una licencia bancaria. Y eso es muy complicado, ¿viste? O sea, tenía un ancla en mi espalda que todo el resto de las billeteras digitales no la tuvieron. Ni Mercado Pago, ni Igualá, ni no sé cuántas billeteras digitales hay en Argentina, Naranja X. Entonces, todas esas arrancaron después de todas estas regulaciones, ¿no? Obviamente fueron partícipes del armado de estas desregulaciones, mejor dicho, no regulaciones. Em, pero, ellos sabían que esto se iba a venir, pero bueno, al arrancar, arrancaron como más light, digamos, ¿no? Claro, claro, Luego Ualá se terminó transformando en banco, o compró un banco, creo, pero porque se quiere meter en otros negocios, pero digamos, para arrancar, eso fue una de las razones. Y la tercera razón fue que el cap table, como te decía, de la empresa, estaba mayoritariamente conformado por el banco, y eso nunca fue apetecible para un venture capital. Porque básicamente el venture capital invierte en tu empresa por un minority stake, no por una mayoría, porque justamente quiere que el emprendedor y el equipo de founders tenga el alineamiento en el largo plazo, ¿no? Entonces yo, si levantaba capital, que un par de veces subo acercamientos y charlas, si levantaba capital, básicamente yo me licuaba tanto que mis acciones mm, ya no valían, o sea, valían porque digamos, aumentaba la valorización de la compañía, pero no para lo que un founder en ese stage tendría, ¿no? Entonces, como que a ellos no les convencía eso. claro, Y por el banco, por otro lado, su principal negocio era el banco, no era la fintech. Era claro, más una estrategia defensiva hacia esta nueva ola fintech que se podía venir, más que una estrategia de ataque hacia el claro, mercado, como sí hacían la fintech. O sea, viste que mucho tiempo hubo una polémica fintech versus bancos, y yo estaba en el medio. O sea, no era ni un banco ni una fintech 100% independiente. Yo claro. siempre decía, no, es la fintech con el banco que van a lograr. Pero bueno, así que ahí básicamente en el año 2019 hablé con el director y le dije, mira, después de 6 meses de discusiones y todo, me dije, lo mejor es que siga cada uno por su lado, pongámosle un valor a mis acciones y bueno, me compraron mis acciones y ya está. Y seguimos así. Yo tengo un par de observaciones de lo que decís, de esto de que los bancos tienen estrategia defensiva, me parece que sigue pasando, porque por ejemplo hay InView, que es una app de brokerage ahora que yo lo uso, es como del Banco Galicia. Y es como que eso te genera, es imposible levantar de startup, porque ya está, no, y tiene éxito, tiene usuarios y qué sé yo, pero excepto Bueno, pueda venir un fondo y comprar al banco, ahí podría ser una jugada, pero tenés que sacarte del banco de encima, si no, no podés. lo que pasa es que Nubi arrancó muy temprano. Yo, de vuelta, te digo, mira, éramos a ver, 5 fintech, las primeras 5 fintechs, las únicas 2 que sobrevivieron fueron Nubi y Mercado Pago, para que te des una idea. Las otras Claro, 3 vieron, con lo cual, eh, Mercado Pago ya estaba más enfocado en el tema de los pagos de Mercado Libre en ese momento. Después lanzó toda la estrategia por fuera, que hoy creo que procesa más plata por fuera que dentro del ecosistema de Mercado Libre, pero nosotros arrancamos muy temprano, y en ese momento se veía estos cambios regulatorios y todo, el banquero, digamos, los bancos lo veían como una amenaza hacia ellos que, a ver, habían invertido muchísimo capital y tenían que reportar muchísimas regulaciones, que eso le costaba muchísima plata, y estaba bien. El banquero diga, che, mirá, esto cualquiera, que venga alguien y no cumpla ninguna regulación y no haga nada, no es competitivo. Con lo cual, yo siempre fui más de, porque yo me sentaba con los banqueros en todo el día, pero a la vez siempre, mi pasión siempre fue la tecnología y los emprendedores y todo. Entonces, yo siempre estuve en un lugar raro, porque primero arranqué muy temprano, y después me juntaba con los banqueros y me juntaba con los emprendedores tech,
todas las semanas, y estos entre ellos no se juntaban en ese momento, ¿no? Hoy en día es otra historia. Hoy en día ya todos los bancos se dieron cuenta de que si no tienen su fintech o si ellos no se digitalizan a nivel banco digital y todo eso, se quedan fuera del negocio. No sé si ahora, pero en un par de años, ¿no? Pero esto te estoy hablando que fue el año 2014, o sea, 11 años Y atrás. tuviste este tema con Nubi y de ahí yo sé que, digamos, el timeline es, vamos a llegar a Henry ahora, pero ¿por qué no te quedaste en fintech? ¿Por qué no dijiste: "Pierre, trabajemos juntos"? ¿O por qué no te quedaste en fintech a otra que ya Bueno, en ese momento tuve 3 o 4 reuniones con Pierre, em, que claro, él cuando me parece, no sé, supongo, habrá que preguntarle a él, pero me parece que cuando se enteró que Nubia había lanzado y lo de PayPal y todo, quizás le agarró un poco de ansiedad y dijo: "Che, ¿quiénes son estos pibes?", no sé qué. Entonces me pidió una reunión, tuve una reunión. Lo que pasa que me acuerdo que en la primera reunión él me planteó: "Yo el 90, vos el 10", y yo le dije: "No, yo el 90 y vos el 10". Y él me dijo: "No, yo tengo capital de George Soros, de todos estos, que después terminaron invirtiendo en Ualá", y era verdad. Y yo en ese momento, la verdad que googleaba Pierpaolo Barbieri y no me aparecía nada. Digo: "¿Quién es esta persona que cayó de la nada?". Eh, o sea, literalmente, o sea, yo, digamos, yo nunca prejuzgo a nadie, o sea, ante la duda siempre confío en las personas, porque es mi manera de ser. Pero, digamos, él me hablaba de que la verdad que lo que logró Pierpaolo Barbieri es una locura. O sea, yo creo que George Soros fue su primera inversión luego de 50 años en Argentina. eh, Kevin Ryan invirtió en él. O sea, tenía unos inversores que decís: "Mamadera, ¿cómo consiguió eso?". claro, Pero bueno, él a mí me lo contó 2 años antes, y yo la verdad que no le creí, parecido a lo que me pasó con Bitcoin. hay Cuando te hay un gran patrón de de no la Bitcoin, ves. Hay un no gran la veo, patrón de que no la ves. no la veo, ese es mi problema. O sea, me ponen ahí en la situación, no sé por qué la vida me lleva, pero no la veo. Así que ahora ya está, ahora ya la tercera es la vencida, ya a partir de ahora el que venga le voy a creer. Pero bueno, él en ese momento hubo un tema de eso, de que me dijo: "Mira, yo ya tengo a todos estos inversores por detrás, hagamos algo juntos, yo me quedo con la mayoría y vos con la minoría". Y bueno, yo en ese momento le dije: "No, yo prefiero tener la mayoría de, no sé, de algo, ¿viste lo que se dice? ¿Qué preferís, cabeza de ratón o cola de león?". Bueno, en ese momento preferí eso, pero nunca me imaginé que él iba a armar un león como lo armó. O sea, la verdad que me saco el sombrero. Y bueno, no sé si te respondí la pregunta. No, no, tremendo. Yo tengo muchas curiosidades sobre el caso de Ualá, porque como el tuyo, me contás la historia de Nubi y me doy cuenta que era un trabajo comercial y regulatorio primero, y lo entiendo, pero para mí fintech tiene un componente técnico muy avanzado, y me sorprende que tu caso o el de Pierre son perfiles no técnicos que se metan en un área que en el fondo tiene muchísimo de técnico, y como que Exacto. el equipo fundador necesita un CTO con mucho conocimiento de algo de ahí, o sea, porque es como crítico, es como se mueve mucha plata, no es como un web que haces un productito y le gusta al consumidor y ya está, No, ¿no? no, no, Tiene no, una complejo. complejidad grande. Sí. Bueno, Bueno, ahí conocí a mi socio, que es mi socio hoy en Henry, que es Leo Maglia, que Leo, le mandamos un saludo. Leo era CIO de Banco Comafi, después fue CIO de Banco Macro. Entonces, y además él es una persona muy particular, tiene una visión muy moderna de las cosas, a pesar de que es una persona de la vieja escuela, pues estudió licenciatura en sistemas hace no sé cuántos años, perdón, Leo, pero bueno, ya está grande. Pero siempre fue muy moderno, siempre él le dio curiosidad. Por ejemplo, yo cuando iba al banco me acuerdo que tenía mucha resistencia de la mayoría de los empleados. En cambio, él era como que conmigo era como su recreo, ¿entendés? Tipo, se divertía y volvía. Me acuerdo que metíamos en un pizarrón y empezábamos a dibujar cosas y qué sé yo, y él se notaba que le apasionaba. Siempre fue ¿viste esas personas que por más que les pasa la edad, mantienen una visión moderna? Y bueno, él acompañó al equipo de Wolox, y después él se fue trayendo personas del mercado a Nubi, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Flexibility, ¿viste? La fintech Flexibility es una fintech que eso no lo vi. nació a partir de Nubi. Antes esa fintech no existía. Bueno, esos chicos trabajaban, para Nubi, perdón, iba a decir para Henry, para Nubi. Y teníamos además todo el equipo de Wolox, que Wolox nos daba lo súper creativo, lo súper moderno, y este equipo nos daba más lo de: "Bueno, me encantan tus ideas, bajémoslas al sistema bancario argentino", ¿no?
cómo conectamos los cables, cómo hacemos todo para que sea seguro. Y la verdad que nunca tuvimos un incidente de ciberseguridad. Y mirá que PayPal es foco de un montón de hackers y todo. Y bueno, en casi 5 años que operamos, nunca tuvimos un problema con un usuario, nunca nada. O sea, era una plataforma súper sólida. Nunca se cayó la plataforma. Sí hemos hecho releases y por ahí pusimos on hold algunas horas las operaciones, pero nunca hubo un problema. O sea, de hecho, a mí los usuarios me han escrito que me querían hacer el amor, para que te des una idea. Claro. O sea, me decían: "Le quiero Y hacer el amor a Nubi, Nubi es lo más grande que me pasó, no puedo creer". O sea, claro, porque como no existía, hoy en día ya es estándar esos servicios, Mercado Pago, voilà. Pero como no existía eso, los primeros usuarios, los early adopters, esos 50.000, 100.000 usuarios los primeros, no lo podían creer lo que el Nubi les claro. daba. Oye, Eh, yo para poner a la audiencia en el timeline, en esa época, 2015, entre 2015 y 2017, era la época que las páginas de los bancos se caían todo el tiempo. Fue una época que había problemas de acceso constante, que venía de años anteriores porque los bancos se adaptaban al cepo, más allá de su equipo interno. Y tipo, tenías esas regulaciones que no te dejaban comprar y vender, y era una cosa común. Ahora ya no se cae más nada, ¿viste? Ya la expectativa es que ande. exacto. Así que bueno, nada, yo, volviendo al tema de por qué no fue algo gigante, a pesar de que hoy tiene un negocio interesante, fueron por esos 3 motivos, básicamente. O sea, el tema del cepo cambiario, el tema de la desalineación de la visión a futura y el tema de que arrancamos demasiado temprano. A veces arrancar muy temprano, te termina jugando una mala pasada. Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Bueno, vamos a ir a la carne de lo que quería charlar, que era Henry. Entonces, la Kunza te dijo, vos no trabajás más en FinTech, Martín, estás out de FinTech, no quiero más, no te quiero ver más. Y dijiste, ya está, me voy a educación. ¿Cómo saltaste a Henry? ¿Y cómo saltaste por ahí? O sea, ¿Henry es previo o post Y Combinator? O sea, ¿vos presentaste a Henry o fuiste a Y Combinator? No sé el origin story de Henry. Bueno, la historia con Y Combinator y Henry es distinta. Em, a Y Combinator yo apliqué con Nubi en su momento y me rechazaron. Eso fue la primera vez que apliqué. Pues yo apliqué 4 veces a Y Combinator. Esto para darle esperanza a los emprendedores. Apliqué 4 veces y me aceptaron en la cuarta. Eh, persevera y triunfarás, ¿viste? Típico de argentino. Em, pero pero bueno, a ver, entonces esto, abril 2019, yo me salgo definitivamente de Nubi y yo siempre traté de resolver un problema que sea cercano a mí con tecnología. O sea, por ejemplo, lo de Nubi con PayPal, a mí ya me había pasado. O sea, yo tenía plata en PayPal y no la podía traer ¿entendés? Exportaba servicios. Entonces, siempre fue algo que traté de resolver para mí o para mi entorno, ¿no? Y la verdad que el principal problema que yo tenía en Henry en ese momento era el acceso al talento. O sea, lo que más me costaba, justamente porque en un momento la cuenta de Wolox que me venía era muy cara, entonces yo dije: "Bueno, me tengo que armar mis propios equipos". Y era imposible. O sea, no había developers en el mercado, no había, o sea, literalmente. Y los pocos que había trabajaban para afuera o trabajaban para, no sé, ya Mercado Libre en ese momento, pero ni siquiera, a Mercado Libre también le costaba. Em, y entonces empecé a hablar, dije: "Vo quiero, a ver, profundizar en este problema", ¿no? Pues yo me salgo de Nubi y digo: "Che, ¿cuál es el principal problema que tenía en Nubi? Este, listo, vamos a profundizar a ver si hay algo acá". Entonces empiezo a profundizar en el problema y me tomé un año, que me viajé por todo el mundo, hablé con más de 200 founders en todo ese año, tipo, no Zoom, no era la época de Zoom todavía, era tipo café, o sea, todo inversión mía de plata, de café, de tiempo, ¿no? Y todos tenían el tema del acceso al talento en los top 3 problemas de la compañía para crecer. Todos, ¿eh? Algunos lo tenían primero, algunos segundo, algunos tercero. Pero fue algo para mí muy claro, un problema muy claro,
Entonces dije, che, ¿por qué no hay más personas formándose en esto con la cantidad de oportunidades que hay? Además, este problema solamente va a crecer exponencialmente, o sea, no había una manera, algo que yo diga, che, esto va a frenar. Y entonces mi segundo camino fue ir a hablar con todas las academias y universidades de ese momento. Y ahí me di cuenta que el sistema educativo estaba totalmente roto y que, o sea, como toda gran crisis, vi como que había una oportunidad. Había muchísimos problemas. Había un problema de acceso, mucha gente no podía pagar la educación de calidad. Había un problema de time to market, o sea, las personas que estudiaban ingeniería informática, por ejemplo, en la UBA, una carrera de 6 años, todo, la UBA tenía 17 graduados por año, literalmente, yo busqué las estadísticas, 17 graduados por año, porque la gente no se graduaba, o sea, dejaba por distintos motivos, dejaba porque las empresas los contrataban antes. El ITBA que tenía, ponele 20 ingenieros por año, ingenieros informáticos que se graduaban. En total, en ese momento, en el año 2019, registrados oficialmente, había 65 graduados por año de ingeniero informático en Argentina, entre universidades públicas y privadas. Digo, Es un y en ese momento, papelón. solo en ese momento había 15.000 puestos abiertos. Solo en Argentina, ¿no? Que ya en esa época ya la gente trabajaba para afuera, remoto, 2019. Entonces Sí. digo, acá hay una oportunidad gigante. Y entonces lo primero que armé fue una fintech, no me fui de fintech. Primero que armé fue una fintech que yo te prestaba plata a vos, a través de un score que te hacía, para que estudies en las distintas academias que había en el mercado. Ah, Bueno, toda plata mía, de mi bolsillo, de mi salida de Nubi, y llegué a dar 26 créditos, perdí toda la plata. em, Básicamente ahí descubrí otros problemas, que la educación que había en ese momento era una educación muy tipo de estas academias, viste, que no quiero nombrar porque nunca tuve un sentido de competencia, hablar mal de la competencia, no, pero básicamente ellos hicieron un trabajo muy bueno, que fue un trabajo de awareness y de cursos introductorios para meterse en este mundo, ¿no? Eso lo hicieron muy bien, encontraron una oportunidad, además lo escalaron, porque estas academias, algunas llegaron a millones de usuarios, otras a cientos de miles, lo cual en eso me sacó el sombrero, arrancaron de vuelta 8 años antes que Henry, porque arrancaron, no sé, 2012, 2013. Em, pero, claro, no formaban talento de calidad. Eh, entonces yo dije, bueno, hay una oportunidad de formar talento de calidad financiado y que después las empresas lo van a contratar porque está esta demanda infernal y una vez que consigan el trabajo, ahí sí me va a poder pagar la persona. Cuando vos decís que ese plan original de financiar, y diste 26 créditos y los perdiste todos, ¿nadie te pagó? ¿Cuál fue el problema ahí? Nadie me pagó, pasaron dos problemas. Uno fue justo la devaluación del 2018, que pasó el dólar de 15 a 45, yo había dado préstamos en dólares, con lo cual se tornó impagable. A ver, el dólar como está hoy es otro mundo, ¿no? Pero en ese momento pasó de 17 a 46, me acuerdo, algo así. Fue durísimo. Y después, por otro lado, las personas se graduaban de estas academias digitales, pero no conseguían trabajo porque eran cursos muy introductorios. No eran para conseguir un laburo, ¿entendés? Em, entonces no conseguían trabajo, entonces no me podían pagar, básicamente. Y bueno, ahí perdí toda la plata y ya con esa idea apliqué a YC. Y lo de YC me dijeron, no, esta idea no va porque vos no tenés la relación con el usuario. La relación con el usuario la tiene la academia, me dice. Entonces vos lo que tenés que armar es una academia. Bueno, yo no sabía nada de educación, imagínate, o sea, y menos de educación en tecnología. Entonces ahí digo, bueno, tengo que ir a buscar gente de este mundo. Entonces empiezo a buscar gente del mundo educativo y ahí sumé a dos de mis co-founders. Uno ya se fue en el primer año de Henry, el otro está, que vienen del mundo de educación y me ayudaron a armar básicamente una experiencia educativa diferencial, que nuestro único objetivo es cuál es la educación mínima que vos necesitas para conseguir trabajo. No queremos hacer ni ingenieros de la NASA, ni tampoco queremos hacer un cursito introductorio que no te sirva para nada. O sea, nosotros creemos que si vos venís a Henry, Henry te da un boost para meterte en el mundo de la tecnología, o sea, es un puente entre un pozo y
el mundo de la tecnología, que sabemos todas las oportunidades que da, trabajo remoto, salarios altos, flexibilidad de trabajo, todos los beneficios que vos, me imagino, en tu podcast describís constantemente. Bueno, Henry es ese puente, te permite entrar ahí. Después, vos lo que tenés que aprender, Henry te enseña a aprender, o sea, aprender autodidacta. O sea, yo te pregunto a vos, ¿cómo te formás hoy en día? Todo lo nuevo que tenés que aprender. La Y mayor de las tengo que investigar, tenés que perseguir tus curiosidades, tenés que ver qué es lo que te funciona y seguir aprendiendo. exactamente. Entonces, bueno, eso es un poco Henry, o sea, enseñarle a la gente ese mindset y y la verdad que yo no tuve que hacer el laburo de que la tecnología era la gran oportunidad, porque ese laburo ya lo habían hecho las otras academias. Yo el laburo que hice fue formar talento de calidad en escala. Entonces, el ITBA, la UBA, la UTN, todas formaban talento de muchísima calidad, pero ya te digo, graduaban 70 personas por año. La demanda en ese momento era en Latinoamérica alrededor de 100.000 puestos. Tengo una pregunta de timeline, porque dijiste, Y Combinator me dijo, lo que tenés que hacer vos es la academia. ¿Eso es, ya entraste a Y Combinator y te dijeron que cambies o eso fue durante la entrevista? Y Combinator, a veces algunos founders que rechaza, les da un feedback, les da un mail personalizado porque dice, che, mirá, me gusta el problema que estás atacando, me gusta nada, el equipo fundador, todo, no me gusta tu solución. Entonces, volví a aplicar en 6 meses y fíjate si podés cambiar la solución. Entonces ahí me dijeron el tema de la academia. Entonces vuelvo a aplicar con el tema de la academia. Ahí me invitaron a la entrevista, que en ese momento era presencial, entonces viajé a Silicon Valley, me pagaron el avión, todo. Eh, y de vuelta me rechazaron. Me rechazaron porque básicamente eh, vieron que faltaba la pata que vos describías al principio de la entrevista, que del Lambda School, del financiamiento, ¿no? Entonces yo armé la academia ahí, pero no tenía el tema del financiamiento, entonces era muy difícil de escalar. Y bueno, entonces ahí me dijeron, che, fíjate lo de Lambda School, fíjate si puedes armar algo parecido para Latinoamérica, qué sé yo, bueno. Y bueno, ahí armamos ese modelo y la semana siguiente que volvimos de San Francisco, tenía 400 aplicantes, o sea, todo orgánico, 400 estudiantes, o sea, una locura. Pasé de tener 50 estudiantes a tener 400 en una semana. Porque antes de eso, ¿qué hacías? ¿Cobrabas directo? Claro, cobraba directo. O sea, esa era la idea, nunca lo llegué a ejecutar, ¿no? Claro. ¿Y cuál era el precio del plan original, del programa original? Nosotros, de la manera que definimos el precio, fue un promedio de lo que había en el mercado. O sea, en el mercado ya había varios bootcamps, más que nada en Latinoamérica y todo eso, y el promedio eran 4.000, $5.000. Entonces cobrábamos eso. Eso no nos traccionó nada, no conseguimos casi ningún alumno. Y después dijimos, cuando fuimos a hablar con estas academias, también eran academias que tenían 50 alumnos por año. O sea, tampoco era que era un volumen, decís, súper masivo. Y entonces ahí, em, cuando cambiamos el modelo a que vos pagás los $4.000, pero cuando conseguís trabajo, explotó. Explotó, y empezamos a tener miles y miles de aplicantes. En un momento llegamos a tener 50.000 aplicantes por mes. O sea, imagínate lo que fue eso, ¿no? Fue una Ah, locura. tremendo. Yo tengo Este, muchas ganas de hablar de esto, ¿eh? Esto nos va a tocar en un ratito hablar un poquito más de qué pasa en las dinámicas cuando ofreces un plan como este, que no es gratis, digamos, ¿no? no, no, sí. Pero bueno, fue Product Market Fit al palo. O sea, sumado a todo esto, arrancó la pandemia. Entonces la gente estaba como en su casa con un montón de tiempo libre, por no decir otra palabra. Eh, entonces mucha gente dijo, che, esta es una gran oportunidad para mí para reinventarme. Em, y tampoco hubo una discusión de si la educación tenía que ser presencial o online, porque por el tema de la pandemia no se podía hacer presencial. Entonces, bueno, ahí se hizo 100% online. De hecho, esa fue una gran discusión que tuve con mi socio, porque mi socio decía que no creía en la educación online. En ese momento la penetración de educación online era del 2%, o sea, era bajísima. Y fuimos a alquilar una oficina en Diagonal Norte para 80 alumnos. Menos mal, o sea, pagamos la seña. Menos mal que no la terminamos firmando contrato, porque vino la pandemia, porque si no, ¿cómo hubiésemos hecho con 400 alumnos? O sea, imposible. La primera semana, 400 alumnos. Em, Así que bueno, y ahí arrancó Henry, y a partir de ahí nunca paramos de crecer. Claro.
Y me interesó mucho que hayas dicho que la cantidad de graduados de la UBA o del ITBA, hablemos de esos números de Henry entonces. O sea, vos dijiste, "Ah, acá hay que escalar más, ¿no?" Y hay como para mí dos números que son importantes. Al menos por año, vos dijiste por año del ITBA Sí. de la UBA, ¿no? Por año, yo sé que Henry está creciendo, pero ¿cuántos se gradúan o terminan el programa? ¿Y cuántos de esos efectivamente consiguen trabajo a través de Henry, ¿no? ¿Cuántas personas has logrado meter en el mercado? Eso fue evolucionando a lo largo de los años. En el 2020, nada, se graduaron, creo que, por el 2020 arrancamos, ponele en septiembre por ahí. O sea, en septiembre se empezaron a graduar los primeros, habíamos arrancado antes. Creo que se graduaron, la verdad que no me acuerdo ahora, pero 100, entre 100 y 200. La tasa de empleabilidad 95%. Fua, Básicamente el que no se empleaba era por un motivo, digamos, personal, no era claro, por un motivo del mercado. En el 2021 ya llegamos a 1000 personas. mil Es graduados. No, no, empleables, personas empleadas. 1000 empleados, o sea, 1000 personas que consiguieron trabajo Gracias en a esa Henry. No, disciplina. no, sí, fue una Wow, locura. Después pasamos a 2022, pasamos a 5000, o sea, crecimos muy fuerte. Y ahí, ahí 2023, 2024, arrancó lo que fue la crisis del mundo de las juniors y tech layoff y todo eso. Y ahí bajamos un poco el motor, porque por más que nosotros formamos 200, 300 Messi por mes de la programación, Messi en el sentido de que eran cracks, el mercado no te absorbía por un tema de que el mercado estaba frenado, ¿no? Entonces ahí estandarizamos en unos 2500 más o menos, 2023, 2024 también, 2500, 2000, ponele 700, no tengo los números acá frescos, pero y bueno, y la tasa de empleabilidad, después con el tema del fin de 2023, 2024, el tema de la crisis y todo, bajó a un 80% por ahí, que es una tasa muy buena, pero bueno, bajó bastante y el tiempo y los trabajos que consiguieron fueron de menor calidad y el tiempo para conseguir ese trabajo tardó más tiempo. Antes, bueno, ya antes de la graduación el 40% ya había conseguido laburo, a los 3 meses ya el 75%. Y bueno, y ahora ya es un tiempo más largo, tarda 6, 8 meses, algunos quizás les lleva un año. Pero bueno, lo importante es que siguen consiguiendo trabajo, sigue siendo la mejor industria para trabajar, a pesar de que bajó y cortó muchísimo. Sigue siendo la mejor industria por todo lo que vos ya sabés. Y bueno, la gente se sigue empleando. Y bueno, nosotros decidimos no crecer exponencialmente ese negocio hoy por hoy. Bueno, ahora ya el mercado está reactivando bastante, pero 2024 fue un año, viste, de mucha incertidumbre con todo el tema de las tasas. Hubo falta de liquidez para los startups. Primero cayó el mercado de las Big no, Tech. no Eh, cantemos victoria esta semana igual, ¿eh? Bueno, esta Porque yo semana también fue. veo el repunte en recruiting, pero yo ya no sé qué pasa dentro de Sí. 20 días No, con no, toda bueno, la ahora situación. cayó todo de vuelta, pero primero cayó el mercado público, después cayó el mercado de los startups, que eran los que más contrataban graduados de Henry. A la vez, Henry estaba sacando más gente al mercado, pues ya teníamos un volumen muy grande, con lo cual eso hizo que también muchos Henrys compitan por pocos menos Claro, trabajos abiertos, ¿no? Eh, en el 2024, el otro día había una estadística que el 70% de los new hires de 2024 eran personas senior. O sea, imagínate, el otro 30% eran junior y semi-senior, con lo cual bajó mucho la empleabilidad de los juniors. Pero bueno, un montón de competidores de Henry se murieron y Henry logró sobrevivir. Con esto que te digo, trabajos de menor calidad, me refiero a que se pagaban un poco menos, o quizás eran trabajos más part-time, no tanto full-time. Quizás había graduados de Henry que tenían 2, 3 trabajos al mismo tiempo, porque también creció mucho el tema de volver al presencial, ¿no? Y porque un junior remoto es muy complicado de manejar, entonces volver al presencial, entonces nosotros teníamos mucha gente distribuida por todo el mundo. O sea, teníamos gente de Tierra del Fuego hasta La Puna, ¿entendés? Y claro, conseguir trabajos online a esa gente junior, su primer trabajo era complicado. muy difícil. Entonces, nada, tuvimos que ir corrigiendo todas esas cosas. Aumentó Claro, muchísimo.
uno puede seguir invirtiendo el CAPEX operativo de poner gente si baja tu tasa de empleabilidad, porque los mandas al muere a la gente. Tenés No que era, no era solo que baje la tasa de empleo, la tasa de empleabilidad bajó, pero no tanto. Lo que bajó era el tiempo para conseguir trabajo, que eso para mí era costo financiero, porque cada mes que pasa que un graduado no consigue trabajo es menos plata que a mí me entra. Y el otro tema era que el trabajo que conseguían, al principio arrancaban en salarios, un junior de entre 1.500 y 1.700 dólares por mes, y ahora ya había bajado a 900, 800, ¿entendés? También hay países que un poquito menos, países un poquito más, ¿no? No es lo mismo México que Colombia, por ejemplo. Eh, y bueno, entonces, como Henry, ellos nos pagaban una cuota de un porcentaje de su salario, que es el 15%, también el ingreso que entraba a Henry bajó, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, bajó un poco la tasa de empleabilidad, los trabajos de calidad fueron menores, además mucho trabajo part-time, no tanto trabajo full-time, y después el tiempo a conseguir trabajo. O sea, esas fueron las tres variables que un poco el negocio, digamos, no es que es un negocio que hoy es rentable, gana plata, todo, que fue un laburo muy fuerte, eso, y saludos ahí al equipo que logró eso, eh, pero no es un negocio que crece exponencialmente como una startup, tipo típico startup growth. de la composición de los empleables o de los que consiguen trabajo, ¿cómo se porque ustedes tenían UX copywriter o cosas así, o solo hacían puestos de programación, No, data solo full science? stack developers arrancamos y después lanzamos data science. Okey. Y ahora tenemos data science, data engineer y data analytics. Y bueno, ahora hicimos todo AI enhanced. O sea que un graduado de cualquiera de las carreras de Henry ya es como es un AI native developer. Que después, si querés, podemos hablar de eso. Porque ahora el mercado está empleando de vuelta bastante, pero 100% de la gente que está manejando estas herramientas de AI. O sea, si vos te formabas en el viejo Henry, en el mercado actual es imposible que consigas trabajo. Entonces nos tuvimos que reinventar y eso fue un proceso bastante estresante y doloroso también. Pero bueno, por suerte ya estamos viendo buenos resultados de vuelta. ¿Y cuál es como el ICP? O sea, el ideal candidate. O sea, ¿cómo luce la persona que vos decís: "Este es el target mío de Henry", ¿no? ¿Qué edad tiene? Mira, va cambiando mucho a lo largo del tiempo porque cambia como cambia el mercado. O sea, cuando el mercado, yo te decía, en el principio a mí me contrataban todos los graduados de Henry, me los contrataba Mercado Libre, me los contrataba Google, me los contrataba Microsoft, no sé, todas las Big Tech, me contrataba mucha gente. Después me contrataban todas las startups hot que levantaban un montón de capital, con lo cual eh, pagaban salarios muy buenos y era un cierto perfil de persona, ¿no? Después, cuando se murió ese mercado, viste que te decía que murió el mercado público, murió el mercado de las startups, nosotros migramos a emplear gente a más al sector tradicional, tipo bancos, empresas de desarrollo de software, retail, todos necesitan digitalizarse, ¿no? Porque tienen un legacy viejo, todos necesitan programadores y necesitan digitalizarse. Entonces, eso hizo que cambiemos el perfil también, ¿no? Y bueno, entonces eso fue cambiando. Si vos me decís el ideal es una persona que habla muy bien inglés, o sea, que tiene muy buen nivel de inglés, porque obviamente accede a oportunidades en todo el mundo, salarios mayores, obviamente, que tenga alguna experiencia en una laboral, en alguna compañía, para todo el tema de cultural fit y todo eso. Y si es graduado de una carrera STEM, tipo ciencia, economía, ingeniería mecánica, algo así que se quiera reconvertir a esto, son personas que hemos visto que tienen aptitud técnica muy, digamos, muy innata y aprenden mucho más rápido que un, qué sé yo, un periodista o un abogado que se busca reconvertir. Que lo hemos logrado también y tenemos infinidad de casos, pero digamos, es más fácil, es más cercano para el otro usuario. Con lo cual, si vos hablás bien inglés, tenés experiencia en una compañía, y además estás en tus 27, 28, ponele que ya tuviste algo de experiencia laboral, y además venís de una carrera, qué sé yo, ingeniero químico en Shell, trabajaste en Shell, ingeniero químico 5 años, y bueno, la verdad que vas a ser Henry, vas a conseguir laburo al toque, vas a conseguir buenos salarios, todo, ¿no? No me sorprende que hayas dicho esto. Sí me llama la atención que eh, o sea, yo siempre cuento esto, ¿no? Porque Henry o un programa como esto atrae esos 2 perfiles que vos mencionaste. Entonces, cuando uno ve
una persona sin exposición orgánica o de interés a matemáticas, a STEM en general, le cuesta más la programación, ¿no? No tiene tanta facilidad porque no, la vida no lo hubiese llevado ese camino antes, ¿no? Y ese por ahí es un perfil mucho más difícil de digerir para una industria por ahí donde la mitad son profesionales graduados, ¿no? Y la otra es mucho más fácil. Es como que, bueno, es como que sabías hacer otras cosas muy similares, pero bueno, te faltaba la pata de programación. Yo siempre hago esta mención de que dos de los perfiles más fuertes que Silver tuvo jamás pasaron por Henry. Y lo interesante de eso es que fueron gente que estudió ingeniería en la universidad e hizo Henry a la vez. O sea, es como que en la facultad fueron a ver la teórica, la matemática y qué sé yo, pero después las horas codeo las consiguieron con el programa de Henry. Entonces, claro, tienen 22, 23 años, se hicieron Henry en el verano, digamos una cosa así, y entonces ahora tienen la capacidad técnica, la fluidez técnica, más la parte académica, la inclinación a las matemáticas, la inclinación a STEM. Entonces esos, vos lo ves, tienen 22 años, la rompen en las entrevistas y además se pueden defender de conceptos más avanzados como una system design o diseño de bases de datos. Entonces es Claro. como que yo recomiendo, es más, yo recomiendo Henry, y esto lo digo yo en mi día a día, para la gente que va a la universidad. Yo recomiendo, o sea, para el programador que va a la universidad, yo le digo, hacé Henry, le digo, vos andá y hacé Henry, digo, porque así programás rápida. Eso o hacer un proyecto propio, pero es difícil. Eso no lo hacen la mayoría. Y yo nunca me vi como un competidor o una alternativa a la universidad. De hecho, en un momento tratamos de hacer una alianza con la UTN porque vimos que mucha gente venía, que había estudiado en la UTN o 2, 3 años, o se había graduado en la UTN y venía de la UTN. Entonces dije, che, y tengo buena relación con los directores de la UTN y todo. De hecho, yo en mi equipo contraté graduados de la UTN. em, y nunca vi a Henry como una competencia en la universidad. Para mí es un tema de, che, hay que agrandar la torta del mercado. Está el que hace la universidad, la carrera de 5 o 6 años, está el que hace el cursito de un mes, 2 veces por semana, 2 y está Henry, que son 6 meses, full time, de lunes a viernes, 800 horas, y primer día ya estás programando en las últimas tecnologías que hoy necesita el mercado, ¿no? A ver, si vos me decís a mí, ¿cuál es el perfil ideal? Y bueno, el perfil ideal es un graduado de la UTN, del ITBA, de la UBA, de cualquiera de estas, que cursa Henry y que además tiene experiencia laboral en un mercado libre, por ejemplo. Bueno, y sí, el pibe va a conseguir laburo en Silicon Valley si sabe hablar inglés, es un ingeniero de primer nivel. Em, pero bueno, en su momento, que a mí me pasó que muchos me digan: "Che, ¿me recomendás arrancar la facultad o arrancar en Henry?". En ese momento que yo lo que le decía es: "Mira, la comparación que tenés que hacer es, ¿vos qué preferís contratar? ¿A un ingeniero que hizo 6 años de carrera, pero que nunca trabajó, o a un graduado de Henry que estudió 6 meses y luego trabajó 5 años y medio en Mercado Libre? ¿A quién preferís contratar de esos 2? Obviamente, si hizo los 2 es el mejor caso, pero digamos, de esos, ¿a quién preferís contratar? Y bueno, la mayoría de la gente me decía: "No, el que hizo Henry, que después trabajó 5 años como programador". Y bueno, entonces yo le decía a la gente: "Bueno, si ese es tu costo de oportunidad, metete en Henry, estudiá, vas a conseguir un trabajo, no vas a conseguir el mejor trabajo para la startup más hot fintech de Silicon Valley apenas arrancás, porque competís contra estos que ya tienen experiencia y todo eso, pero en 3 o 4 años, yo tengo amigos míos, Gaby, que, o sea, eran literalmente lo más desastroso en el colegio. ¿Viste? Cuando vos decís, estos pibes, o sea, no tienen ningún futuro, nada, nunca les repitieron en el colegio y todo, hicieron Henry y hoy están trabajando para Silicon Valley, para Mercado Libre y todo. ¿Fue ese su primer trabajo? No. Su primer trabajo, mira, te doy el ejemplo de un amigo, no le voy a decir el nombre porque ya lo maté, ¿no? Pero, pero él trabajó para una ONG de África gratis, para agarrar experiencia. No, apenas se graduó de Henry. No consiguió laburo pago al toque. Eh, Ese laburo le llevaba 4 horas por día. Después, ese laburo le permitió agarrar experiencia y consiguió un trabajo en una software factory que le pagaba 2 mangos, creo que le pagaba, no sé si 400 o $500 por mes, ¿no? Él, además de todo esto, él venía de trabajar, nada que ver, en un depósito de tela, ¿viste? Qué sé yo, y ganaba bien, ganaba, qué sé yo, 2.000, $2.500 por mes, pero veía que no podía crecer, que no tenía, y veía que tecnología era el futuro. Te estoy hablando de una persona de 30 y pico, o sea, ya grande, ya con una carrera consolidada, Jugado, jugado. con familia, todo.
Y entonces yo le digo, boludo, a vos por ahí te va a costar un poco más llegar a Mercado Libre, a Silicon Valley y todo eso, que son los salarios de senior y todo eso lo que vos querés. Te va a costar un poco más porque decidiste meterte en este mundo tarde, porque hay mucha competencia de gente que está estudiando esto hace 8 años o que está trabajando. Pero bueno, después de 3 años lo logró. 3 años no es nada. ¿Cómo pasan 3 años en tu vida? Así pasan, ¿entendés? Y hoy trabaja para Mercado Libre, y no lo puede creer. Él nunca en su vida hubiese entrado a Mercado Libre si no hubiese confiado y hecho este camino, ¿entendés? Y no puede creer lo que gana y la condición de trabajo, cómo lo tratan, bueno, todo lo de la cultura y todo eso, ¿no? Yo creo que uno de los temas que pasa, y yo soy una persona que también soy un convertido, ¿no? Empecé la facultad a los 20, la abandoné rápido, yo no hice mucho de la facultad, en mi podcast soy bastante antifacultad por varias Es razones, uno de los de mi anti-universidad. estadística que te decía, que Y dejaba. sí, yo me dedicaba a otra cosa, yo me dedicaba a jugar un juego de mesa y después dije, siempre tuve exposición a la programación por mi hermano, pero era natural, estaba ahí a la mano, ¿no? Y después fui a la facultad, no me gustó la experiencia porque era muy poco exigente. O sea, me pedían muy poco, prefería ir a trabajar. Entonces hice un bootcamp de IBM. IBM tenía un bootcamp que se llamaba el Mega Training, que era un mes y después te contrataban. Y entré así. Y yo digo, yo soy muy pro a hacer estas cosas, porque son mucho más rápidas que una facultad que me prometía que si hacía todo bien en 6 años salía, después vos ves los números y vos ves que nadie se gradúa, o son los que se gradúan tardan 9 años, entonces no sirve para nada. O sea, para mí es súper inefectivo. Y yo entiendo esto de que la universidad te trae cosas que un espacio intensivo de trabajo, o que el trabajo día a día tampoco te trae, ¿no? O sea, yo nunca me senté a estudiar bases de datos, por ejemplo. Entonces Claro, es un gap teórico que tengo. sí, Entonces, hay una parte donde es complementaria, donde la academia, donde puede ser eso, pero yo sí veo que hay vos lo dijiste al principio, la universidad está muy desactualizada, es muy larga y los resultados de ellos no son buenos, los números no son buenos. sí. Entonces es como que hay un gap entre lo que hace Henry 3, 4, 6 meses, 5 años en la facultad, también falta como, esta es mi opinión, ¿no? Vos corregime Yes. o vos qué sentís. Falta como 2 años. Pero son 2 años donde trabajás de 9 a 5 en la facultad. O sea, son 2 años donde te gradúas sabiendo toda la teoría que necesitas y Sí, algo en el medio, ¿no? Es como que hay un gap entre todo eso. sí. Es como que no llegamos a cubrir todas las necesidades del mercado educativo. No, eso lo intentaron algunos competidores y no les fue bien, ¿eh? Lo lanzaron y lo cerraron, esas carreras de 2 años. Nosotros lo que hacemos, que te repetía un poco al principio, es, nosotros creemos en que vos vas a aprender trabajando, pero necesitas conseguir ese primer trabajo, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema, conseguir la primera experiencia laboral. De hecho, si yo siempre, una vez que por trimestre o algo, les mando yo personalmente en mi mail, un mail a todos los usuarios de Henry que están buscando trabajo y les pregunto: "¿Cuál es tu principal razón por la cual no conseguiste tu trabajo aún?". El 80% me dice: "Porque no tengo experiencia laboral". Con lo cual es un problema, es un chicken and egg problem. Las empresas necesitan gente con experiencia, pero los juniors necesitan experiencia para conseguir trabajo. Entonces, yo siempre estoy trabajando ahí, tenemos 8 iniciativas, por eso siempre digo que Henry es mucho más que un bootcamp, pues, típico bootcamp son 3 meses, después, eh, digamos, fíjate vos solo cómo lo lográs, Henry te ayuda en un montón de cosas, te sigue capacitando. Tenemos Henry Project, que puedes hacer proyectos para empresas, te incentivamos un montón de cosas, ¿no? Hemos hecho cosas que no funcionaron y algunos usuarios lo padecieron, pero fuimos aprendiendo y hoy en día estamos mucho más maduros en ese sentido. No, yo te decía que faltaba una opción educativa entre Ah, lo que es un bootcamp y la universidad formal o sí. un Y en programa eso Henry, intensivo. eso Henry. Claro. Los bootcamp duran 3 meses. Sí, Si vos el mirás bootcamp todos los clásico. bootcamps, duran 3 meses. Henry dura, si lo haces súper bien, súper on time, todo, dura 4 meses y medio, barra 5. La verdad que la mayoría de las personas lo terminan en 6 meses. O sea, solamente el 10% lo termina en 4 meses y medio o 5 meses. Eso te Claro. estoy hablando de los full time. Los part time lo terminan en 8 o 9 meses, ¿no? Con lo cual, eso es un poco Henry. Son 800 horas de dedicación. eh, de sentarte, de interactuar y todo eso. Eh, a ver, eso es Henry, nuestro negocio de individuos, ¿no? Porque hoy ya tenemos, no hablamos, pero hoy ya tenemos negocio de empresa, que es lo que está creciendo muy fuerte en Henry.
hoy por hoy está creciendo mucho más fuerte que el negocio de individuos. Y además lanzamos todo lo que es upskilling, que es para las personas que ya están trabajando, más que nada todo lo que es AI y data, ayudarlos para que den ese boost a este nuevo mundo, ¿no? Pero el negocio de carreras, digamos, de Henry, sigue siendo ese y la verdad que funciona bien. Hay un tema de mercado de que no puedo escalarlo a tener 1000 graduados por mes, porque por más que sean cracks, no van a conseguir trabajo, los 1000, por un tema de mercado. Nosotros ahora nos estamos moviendo un poco más cercano de lo que era antes al mercado. O sea, ¿qué significa? Yo abro cupos para Henry si ya sé que tengo de ciertos cupos de empresas, ¿entendés? Claro, Si no, no lo hago. Después la empresa no le puede gustar tu cara y a vos no te termina contratando y contrata al alumno que cursó con vos. Pero antes el mercado era tan grande que a mí ya no me importaba hablar con las empresas en un momento. Solo hablaba con las empresas por el tema de la currícula actualizada y todo eso. Pero no para que me garanticen empleabilidad, pues los chicos se empleaban igual, ¿entendés? Es más, se empleaban antes de graduarse. Hoy, en cambio, estoy muchísimo más cercano a las empresas, claro. y ya sé más o menos la cantidad de vacantes por mes que va a haber, ¿entendés? Para un Pero graduado de Henry. es mucho más sano eso. O sea, Exacto. el boom no fue sano para el mercado. Yo hablo mucho de eso, fue un No, momento de irracionalidad también. sí. No. Y también para los emprendedores, ¿eh? Para los Sí, emprendedores fue un problema, hubo mucho emprendedor turista, como se le llama, que sí. levantó un montón de capital y generó un montón de problemas en la industria y desconfianza de los inversores. Nada, esto que está pasando, desde mi punto de vista, se está estirando un poco esta recesión. Estaría bueno que, viste, yo ya con lo de Trump y todo estaba súper excitado, porque dije, uy, ahora vuelve todo, encima cripto, viste, vuelve todo y ahora de Ya vuelta, no. viste, el tema de las tarifas y todo, hay como de vuelta incertidumbre y la agonía y todo, y bueno, Ahora hay que hacer un programa intensivo para traer la manufactura al país en Estados Unidos. exacto. Van a necesitar gente que ponga tornillos, que arme iPhones. Sí, los iPhones van a costar más de $1000, así que aprovechen Claro, a hay que comprar hacer la el vuelta. iPhone Maker. En 3 Sí, meses sacás tu primer iPhone, ¿viste? Y ya sí, está. sí, sí, sí. Así que bueno, este, eso. Si querés hablamos un poco del negocio de empresas de Henry. Eh, no, digamos, yo creo que ya nos extendimos un montón del tiempo que tenemos. Yo creo que fue una entrevista espectacular, Sí. porque hablamos, lo de Nubi fue una sorpresa muy agradable para mí, porque hablamos de un montón de cosas que no sabía. Yo creo que hablamos un montón de Henry ya tenemos como 1 hora y media de grabación. Tenemos 1 hora y 20. A ver, no me di Así cuenta. que ya es un montón. Sí. Pero 1 millón de gracias por participar y la buena onda que le pusiste. O sea, para mí, bueno, es esto tenemos un tema, pero al final lo que sale es de lo que hablamos. Así que bueno, vamos a ir cerrando la entrevista y voy agradeciéndote por tu participación, ¿no? Así que muchas gracias Bueno, por contarnos tu historia. no, gracias Gaby, la verdad que me sentí muy cómodo. Y bueno, la verdad que siempre vos hablaste bien de Henry desinteresadamente, como te decía al principio, así que me sentía un poco en falta con vos. Además viniste a hablar a la charla, le diste la charla a los chicos al principio, que fue súper motivante. Así que estoy siempre para colaborar a vos, a que te vaya bien y toda tu comunidad, que sé que te siguen muchos developers. Así que bueno, ojalá que vean a Henry, recomienden Henry y si tienen que contratar esos developers para sus equipos, contraten en Henry. Estoy siempre disponible. Mi mail es martin@soyhenry.com. Respondo todos los mails que me mandan. Me pueden escribir por LinkedIn, por donde sea, respondo todo. Así que nada, eso. Gracias, Bueno, papá. muchísimas gracias. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conanbat, con doble T.